Tiene la palabra el canciller de República Dominicana. Sí, buenas tardes, presidente, colegas cancilleres, delegados aquí presentes. En primer lugar, queremos dejar constancia de que como país, como República Dominicana, no recibimos en ningún momento la propuesta que encontramos cuando nos sentamos aquí en esta sala, ni tampoco fuimos llamados a participar en ningún tipo de consenso. Quizás hubiésemos podido hacer algunos aportes. Y lo digo porque el propio presidente, colega y amigo Carlos Raúl, manifestó que desde el 31 de mayo había estado haciendo contacto con diferentes países y desafortunadamente nosotros no fuimos en ningún momento contactados para ello. De todas formas, nuestro voto ha sido de abstención, ha sido un voto coherente con lo que nosotros creemos la forma que puede ser la búsqueda de la solución en el tema de la crisis venezolana. Y a continuación voy a leer un documento que responde a la forma de nuestro voto y que hace propuesta también de manera concreta. Señoras y señores, hemos regresado a un escenario diplomático conocido, la Asamblea General de la Organización de los Estados Unidos, de los Estados Americanos, OEA. Esta vez en el paradisíaco polo turístico de Cancún, en la Riviera Maya mexicana, que nos ha acogido con su proverbial encanto y amabilidad para darle continuidad a una tarea que por su trascendencia política y humana debemos concluir, o deberíamos concluir, o debimos concluir en el día de hoy. Gracias, señor ministro de México, por las atenciones y la acogida que hemos recibido aquí en su país. Hasta ahora no ha sido posible ponernos de acuerdo sobre la mejor fórmula para buscar solución negociada a la crisis política más aguda de las últimas décadas en uno de los países de nuestra comunidad, la República Bolivariana de Venezuela. Pero a pesar de todos los esfuerzos, mientras pasan los días, las semanas y los meses, no se vislumbra una salida honrosa a una situación que gravita sobre millones de venezolanos que ven agravarse su estado de vida porque están constantemente expuestos a los rigores de la inseguridad, la inestabilidad y el desabastecimiento. La República Dominicana ha sostenido la tesis de que a Venezuela hay que dejarle espacio para que supere esta crisis a partir de su tradicional vocación democrática como escuela que ha sido de la mayoría de los países de la región a los cuales, en muchos casos, ha servido de ejemplo para sobreponerse a periodos tortuosos de su historia que han amenazado la estabilidad política, económica y social. Nuestro país ha confiado además en la actitud positiva y en el patriotismo de la mayoría de los líderes venezolanos con quienes hemos mantenido vínculos políticos, y no nos cansaremos de proponer el diálogo como herramienta ideal para economizarle a los venezolanos enfrentamientos inútiles entre hermanos que solo provocan derramamiento de sangre y estimulan la división social. Para mantenerse como ente imparcial en un conflicto cuya solución exige fundamentalmente la buena voluntad de las partes, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invocado en numerosas ocasiones la comprensión de la comunidad internacional para que se convierta en parte de la solución y no de la crisis, y para que se mantenga equidistante como única forma de garantizarse credibilidad en un eventual arbitraje que procure una salida honorable para todos los sectores involucrados. Es decir, nuestro país ha preferido exponerse incluso a la diatriba y al descrédito de grupos fanatizados para plantear alternativas de solución armónica y sustentable al conflicto de Venezuela, insistiendo en la necesidad de que se trata de un problema de los venezolanos y que tienen que ser los venezolanos quienes busquen y encuentren el mejor camino para superarlo.
Lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos que también sabemos se han hecho por otras vías igualmente bien intencionadas, las partes involucradas no han podido o no han querido ponerse de acuerdo. En este escenario, la comunidad internacional tiene el deber de evitarle a Venezuela trastornos mayores con un quiebre definitivo de su orden constitucional y, peor aún, que una confrontación política interna que todavía puede ser contenida degenere en un conflicto de mayor calado que erosione aún más su frágil gobernabilidad e institucionalidad. Lo que no podemos hacer es inmiscuirnos en los asuntos internos de una nación amiga, ya que siempre resultará importante destacar que la diplomacia no puede confundirse con la injerencia ni la solidaridad con la intervención. Señoras y señores, distinguidos colegas, honorables embajadores, miembros de las delegaciones presentes, durante las últimas 3 semanas, la crisis de Venezuela se ha agravado exponencialmente. Ha aumentado la violencia de los grupos beligerantes y ha crecido la represión oficial a los manifestantes callejeros. Con Venezuela estamos frente a un conflicto político difícil de manejar por todas las implicaciones que le rodean, pero sobre el que aún nos queda tiempo, aunque poco, para evitar que siga agravándose con consecuencias ominosas, no solo para los venezolanos, sino para todo el hemisferio. Es por ello que la República Dominicana propone la creación de una comisión de países amigos que acompañe a las partes en conflicto en una negociación de amplio espectro que contemple alternativas de solución con todas las variables políticas y sociales en juego para alcanzar un acuerdo de reconciliación nacional y convivencia pacífica y democrática. Esa comisión de carácter permanente deberá actuar conformada por 5 o más países amigos a los que se les asigne la encomienda de establecer una hoja de ruta para una agenda a partir de las prioridades de las partes. En este momento trascendente de la historia de Venezuela, las naciones latinoamericanas estamos en el deber de marchar a su lado en defensa de su pueblo, de su libertad, de su independencia, de su gobernabilidad y de su democracia, pero sin más pérdida de tiempo. Muchas gracias.